Saludos, mi nombre es Eneida. Analizaremos las penas alternativas en el medio social y carcelario para reinsertar en la sociedad privada de libertad con el fin de un trato equitativo y humano en el contenido histórico. En materia punitiva, nos parece que la misma igualdad que se predica de pena de prisión puede ahora sostener respecto de la pena de trabajo comunitario. Estaremos comentando los siguientes temas: el reduccionismo de la pena como opción, visión mínima de la pena, fundamentos políticos de la sanción penal, principialismo punitivo y penas alternas, política penal y reduccionismo. Un modelo de penas alternativa, un sistema penal alternativo, la predeterminación de las penas alternativas, la razonabilidad de las penas en el modelo alternativo, la predeterminación de las penas alternativas, configuración de las penas y finalmente el incumplimiento de las penas alternas. El abuso del derecho penal no es la opción para los conflictos sociales y que ello solo significa un exceso de la función instrumental negativa de la pena, y con énfasis de la pena de prisión. Las penas alternativas pueden ser utilizadas para concebir cualquier sanción que no implique la privación de la libertad, si bien algunos autores utilizan el término genérico de alternativas de prisión. El concepto es bastante amplio, en la medida que no solo cubre el espectro sancionatorio, sino que considera otras alternativas a la cárcel que pueden imponerse durante el proceso penal, como la prisión preventiva o algunos mecanismos de diversión. Los mecanismos alternativos establecidos en la Ley de Liberación sin cargos, penas financieras y comunitarias no están destinados exclusivamente para infractores primerizos, sino que precisamente están concebidas para hacer frente a la delincuencia en aquellos casos de la baja mediana gravedad, debiendo considerar la reincidencia para agravar la pena, pero solo pudiendo imponer una pena de cárcel en el caso que el delito sea lo suficientemente serio, debiendo por lo tanto siempre preferir las alternativas. El reduccionismo de la pena como opción. La doctrina penal ha sido paulatinamente abogada por la situación de la pena privativa de la libertad mediante penas alternas, pero tales posicionamientos no alteran la idea de que la pena alternativa a la prisión ha sido entendida como una sanción excepcional al sistema penológico de sanciones que se estructura sobre el modelo de la prisión. Quizá por ello convenga formular una reflexión sobre si es conveniente un sistema más limitado o de mayor amplitud respecto a las penas alternas en relación al modelo de sistema penal actual carcelario. La visión mínima de la pena es sumamente complejo para quienes masifican el delito como forma de vida o de subsistencia y aprende a vivir en la urbe carcelaria e incluso ejerce poder en el microcosmo carcelario. Tampoco aquellos que para quienes la cárcel no representa un estima respecto de su grupo social y respecto de aquellas para quienes tampoco necesitan a la cárcel para vivir, porque en el entorno social es más difícil sobrevivir, por lo menos durante un periodo que a veces asumido como unas vacaciones. Multiformidad es aplicable en cuanto a la posible valoración de la sanción. Quienes se encuentran convencidos de su actuar es legítimo no percibir la pena como un castigo, porque en su contexto cultural la pena no tiene esa dimensión de igual manera en el área de la marginalidad. Quienes viven el delito y están etiquetados como delincuentes por el sistema y se conciben de esa misma forma, internalizando ese error, no se permea ante la dimensión del castigo. Se encontraría justificada cuando por medio de la misma se tenga como fin la evitación de los delitos más graves. Sin embargo, este criterio de limitación requiere de una extensión, por cuanto en la actualidad la mayoría de los delitos se encuentran sancionados con pena de prisión y por determinación legal. La mayoría de ellos se consideran graves en virtud de un rango determinado de pena. Por ello es necesario entender que la gravedad de los delitos debería entenderse vinculados, no obstante,
a los hechos violentos, y no obstante de reconocer que aún definiendo dichos límites resulta difícil su manejo, y por ello es que no aceptamos la finalidad incapacitatoria, por cuanto resulta casi material e imposible limitar la facultad configurativa de legiferante. Fundamentos políticos de la sanción penal. Como así se determina que se ha avanzado en el conocimiento de los efectos perseguidos por la prevención general. No es posible que una opción política penal se afirme exclusivamente sobre la eficacia de la pena, por cuanto todavía concurren limitaciones importantes que impiden un conocimiento más acabado de los efectos preventivos, sobre todo la eficacia del tiempo, impacto de la cognición profunda de la no eficacia de lo normal penal en su aplicación de conocimiento de otras causas exógenas y endógenas. La filosofía iluminista se destaca que el sistema punitivo coopera con los grandes principios de igualdad, humanidad, efectividad y proporcionalidad. Aspecto igualitario, principio fundamental para el liberalismo clásico frente a cualquier persona, sin distingo de sus condiciones sociales o individuales. Se entiende no podía ser cumplido por otras penas, multas o penas corporales, por cuanto la incidencia de dichas penas tendría que ser diferente a alguna de las condiciones particulares del sujeto. Principio de humanidad correspondió a Beccaria como su más acérrima defensa frente a un orden de penas que eran crueles y que se sostenía causaban un sufrimiento innecesario a la persona como forma de intimidación propia del ancien régimen, sobre todo en la pena de muerte. En virtud de ello, respecto de las penas corporales o de las penas de muerte, la pena privativa de libertad pudo ser vista como una sanción más humanitaria, por cuanto la limitación era solamente temporal y lo era de un derecho que, a diferencia de otras penas, dejaba más indemne a la persona que otro tipo de pena. De ahí que la prisión fuera vista como una pena más humana. La ilustración como forma de expresión del pensamiento liberal se caracterizó también por la finalidad utilitaria. De ahí que era menester encontrar una pena que, resguardando las características de igualdad y humanidad afectiva en cuanto a los fines de disuasión del crimen. De ahí surge el fundamento de la prevención general, esto es la capacidad de que la pena como un poderoso estímulo para evitar la comisión de delitos. La proporcionalidad entre castigo y mal. La proporcionalidad entre castigo y mal era un aspecto también esencial para el pensamiento ilustrado. Tal principio se concretiza en que exista una correspondencia entre la gravedad de los delitos de las penas. El fundamento de la proporcionalidad en la ilustración descansaba en la base de otros principios de igualdad, la humanidad y la efectividad, en el sentido que mediante la proporcionalidad es posible lograr una especie de prevención general diferenciada, lo cual se traduce en que la desigualdad de las sanciones punitivas marcan un catálogo de penas de mayor o menor gravedad. A la no de estimulación a la inclinación del crimen podría ser compensada por la opción de crímenes menores como una forma de contención última para defender de manera más grave otros bienes más importantes. Ciertamente este objetivo de la pena podía ser alcanzada por la prisión, por cuanto al estar sustentada sobre la privación de libertad en medida de tiempo la volvía una pena perfectamente gradual, aspecto que no podía alcanzarse por otras penas de carácter grave como la pena de muerte y el castigo corporal. Principio punitivo y penas alternas. En materia punitiva, Verbi Gratia, nos parece que la misma igualdad que se predica de la pena de prisión puede ahora sostenerse respecto a la pena de trabajo comunitario. De igual manera podría sostener respecto de penas como la limitación de residencia o de cumplimiento de instrucción, por cuanto dicha pena, más allá de las labores, también
supone una forma de control sobre la libertad del contenido. Su contenido punitivo puede ser utilizado como un instrumento de desestimulación contra el crimen, pero aun como se expresó en las presentes reflexiones, esa virtud disuasiva es difícil medir. Pero hay una cuestión mucho más relevante en un sistema de configuración de penas, el cual si la mayor parte de los delitos castigados con penas de prisión son una reacción excesiva y si en virtud de tal exceso se podría sustituir por tipo de penas menos lascivas, es decir, menos intervención, la cual significa un mayor nivel de situación de la pena privativa de libertad ya en la conminación penal. Por cuanto a la escala punitiva abstracta de inicio es demasiado alta, ello genera que no se alcanza una proporcionalidad plena y en este plano un sistema alternativo de penas puede permitir mejorar el cumplimiento de dicho objetivo. También fundamental es la sistemática penal, sobre todo en materia de determinación de pena en su sentido abstracto y posteriormente en la determinación concreta. Es aplaudible sostener un grado de razonabilidad que los grandes principios sostenibles por el pensamiento penal ilustrado como una forma de legitimación para el derecho penal entre los que se encuentran referidos en la pena, que ésta fuera igualitaria, humana, eficaz y proporcional, son principios que deben mantenerse en el ideario penal y que los mismos pueden ser alcanzados por penas distintas a la privacidad de libertad por cuanto no son exclusivas de la prisión o que la norma penal necesariamente y mónicamente tenga que asociarle una pena de prisión. Como se podría apreciar, un sistema alterno de penas correctamente diseñado también alcanza el cumplimiento de dichos principios y por ende legitima al derecho penal en cuanto a su aplicación. Política penal, reduccionismo. Una política criminal reduccionista es aquella que no atribuye al derecho penal, sino un instrumento preventivo del rol principal en la lucha contra la delincuencia. El fundamento de una política penal de cara a la reducción es que forma de gestionar conductas delictivas se trata de buscar sus causas estructurales y sobre esa base trata de incidir en su evitación en el sentido teniendo un alto contenido social. Las causas de tales fenómenos escasamente podrán ser solucionadas mediante la intervención del derecho penal y de la pena de prisión. La opción es generar un reduccionismo del derecho penal clara y diferenciada, en lo cual se limita a pena de prisión únicamente a aquellos delitos más graves y violentos, dentro de los cuales puede estar comprendido delitos contra la propiedad que signifiquen una ofensa pluriofensiva que haya puesto en riesgo a las personas. El modelo de penas alternativas. Un sistema penal alternativo se encuentra diseñado sobre la preeminencia de la pena privativa de libertad, ha generado limitaciones consecuencias contra el crimen y que la opción de un sistema alternativo de penas importaría una drástica reducción de la pena privativa de libertad únicamente para los casos más necesitados de dicha medida de intervención penal. Deben examinarse las condiciones en las cuales es posible estructurar un sistema punitivo que, reconociendo la necesidad para ciertos casos de la pena de prisión, edifique de manera más profunda un sistema de penas alterno a la cárcel. La predeterminación de las penas alternativas. Tal decisión debe ser predeterminada por el legislador mediante la regulación de la ley o si de la determinación de tal forma de sanción se dota de una mayor preeminencia en la decisión jurisdiccional. Ciertamente concurren de modelos para la configuración del sistema de penas alternas: el modelo civil y el modelo de common law, de conformidad con el modelo de anglosajón. Se limita a establecer penas máximas para los diversos delitos y corresponde al juez determinar en caso concreto si aplica el delito cometido una pena privativa de libertad o si por el contrario aplica una pena determinada ya en un catálogo abierto por el legiferante. Por el contrario, en el modelo continental es la ley quien determina la pena que corresponde al delito y el ámbito de flexibilidad lo traslada a la capacidad de decisión del juez. Si ese delito con pena de prisión lo puede sustituir o suspender la pena por una
alternativa a la prisión, debe indicarse que ambos modelos no están exentos de problemas en relación a la transmutación de la pena privativa de libertad por una pena alterna. El modelo de common law se ha presentado dos fenómenos distintos en el Reino Unido. Se calificó el sistema de penas alternativas como demasiado reduccionista, por cuanto su aplicación no tenía relevancia para las condenas de crímenes menores. Por ello, ello llevó a una reforma penal, la Criminal Justicia, artículo 1991, por lo cual se estableció una especie de directiva en el sentido que en materia de penas alternas los jueces deberían en este modelo. Obviamente el juez asume un gran poder de definición y aplicación de las medidas cautelares y, como lo ha dicho Ashworth, el juez se erige como un pilar de la política criminal de un Estado con relación a las penas alternas. La razonabilidad de las penas en el modelo alternativo debe desencadenar en dos fundamentos esenciales. El primero de ellos es atinente al respecto de la proporcionalidad respecto de la infracción cometida, tanto la proporcionalidad ordinal y ordenativa como el cardinal, la distributiva. El otro aspecto medular se corresponde a que las penas alternativas deben ser estrictamente razonables, es decir, es probable aceptación por cuanto los modelos más eficientes de penas alternas requieren la voluntad del infractor, y para ello la pena en su dosimetría abstracta y concreta no debe ser irrazonable. Las penas alternativas no solo requieren la aquiescencia del infractor, sino en determinados casos también una colaboración activa. En tal sentido, se requiere que la pena alterna sea una sanción que el condenado pueda cumplir sin que su vida se vea severamente trastornada. Para el funcionamiento de las penas alternativas es necesario que concurran estos parámetros de razonabilidad, por cuanto si se pretende que la pena alternativa sea homologable a la pena de prisión, en cuanto a la restricción impuesta, el éxito de las mismas queda comprometido, por cuanto su incumplimiento debido al carácter excesivamente gravoso será la consecuencia más esperada. Configuración de las penas alternas. Debe tener por finalidad esencial reducir la pena de prisión, sin que se pierda, por supuesto, los fines de eficiencia formal del derecho penal, la prevención general y la prevención especial en su sentido integrador, es decir, que se encuentren garantizadas en cuanto a su ejecutividad. Para ello no basta con el criterio de razonabilidad al que apelábamos sino que además es necesario que se tome en cuenta el condenado tenga la capacidad personal de cumplir con esa pena. Para ello debe tener en cuenta que si la ley ha previsto la pena alternativa como una pena principal, debe posibilitarse al juez la facultad de sustitución de pena, en el sentido que, siendo aún la pena alternativa imposible de cumplir, la misma puede ser sustituida por otra pena alternativa sin que tal modificación suponga la posición de una disometría más grave en cuanto a la pena sustituta, porque en ello significaría la afectación del principio de igualdad, pero para no restar consistencia al principio de eficacia de las penas, es importante tener previsto un sistema sancionador para el caso en que las penas alternativas no sean cumplidas. Para ello puede optarse por un sistema sancionatorio administrativo que usualmente es pecuniario, si hay que elucidar. Otro aspecto deben atender a las necesidades específicas de rehabilitación del condenado en determinados programas que le permitan superar el aspecto conflictivo de su carácter, que es dispuesto a modificar mediante la ayuda especializada el incumplimiento de las penas alternas. Para ello se puede
por un sistema sancionatorio administrativo que usualmente es pecuniario. Dos formas de tratar el problema: una de aplicar un criterio rígido, cumplimiento inclusive y casi cuantitativo. La otra alternativa sería el tener establecido un criterio más flexible, en el sentido que solo se debe entender por incumplimiento de rechazo voluntario al cumplir la pena alterna impuesta. El Poder Judicial debe la facultad de verificar que la pena alternativa impuesta sea cumplida y por ende tenga incidencia real de control sobre el proceso de ejecución de la pena alterna. Para ello se necesita dotar a la judicatura del personal de apoyo especializado integrado en el subsistema judicial, para que bajo la dirección del juez pueda diagnosticar el cumplimiento de las medidas que se ejecutan, por el cual el incumplimiento sería medible en unidades de tiempo. Conclusión: para terminar, es fundamental entonces, en primer lugar, diseñar una política penal reduccionista de la pena en prisión, en la cual se converjan en que no es la prisión el instrumento único y básico para enfrentar el crimen. Acorde con dicha política, se debe impulsar un sistema penológico en el cual las penas alternativas tengan una incidencia importante en la forma de distribuir las sanciones penales. Las penas alternativas perfectamente pueden cumplir con los grandes principios que el pensamiento en su época afirmara para la pena de privacidad de libertad: igualdad, humanidad, eficacia y proporcionalidad, y que dichos principios no son exclusivos de la pena de prisión, pueden ser alcanzados por otro tipo de sanciones. Los jueces tienen el rol fundamental para redefinir los conflictos con menos violencia y mayor eficacia en aras de la paz social.